Sí, claro. Bueno, muchachos, buenas tardes a todos, un saludo. Mi nombre es Juan Pablo Díez, soy estudiante de séptimo semestre y hoy tengo el placer de presentarles esta charla de hernias. Va a ser una charla más que todo muy general, abarcada entonces a las hernias que nos podemos encontrar o que se va a encontrar un cirujano general. La tabla de contenidos, entonces vamos a hablar un poquito de las definiciones, de cómo están clasificadas las hernias, en qué las podemos clasificar, cómo las diagnosticamos y luego las técnicas quirúrgicas para tratarlas. Entonces, la definición de una hernia etimológicamente viene de la palabra de latín hernia, ¿sí? Que básicamente significa que hay una protrusión. Sacando la definición de lo que es el Tratado de Cirugía de Savington, tenemos entonces que es una protrusión anómala de un órgano o tejido a través de un defecto fijado en alguna de las paredes circundantes. A esto le quisiera añadir que es un defecto anatómico. ¿Listo? Cuando ya hablamos de que hay algún trauma, principalmente lo que van a ser cirugías, ya hablamos de lo que es una eventración. Es decir, una eventración es aquella protrusión de tejido que se da secundario a un defecto adquirido. Como tal, entonces, una hernia es aquella protrusión que se da por un defecto, ya sea de la pared, hablando pues a nivel abdominopélvico, ¿listo? O, por ejemplo, pues otros tipos de hernias que se dan por otros tipos de presiones, por ejemplo, a nivel discal, una hernia cerebral, entre otras, que como tal no son competencia del cirujano general. Más que todo, el cirujano general se va a enfocar en las hernias abdominopélvicas. Pásalo por. Como tal, entonces, se clasifican o de manera general podemos partir lo que es una hernia en tres cosas. Tenemos lo que es el contenido, o también llamado la eventración, ¿cierto? Lo que se va a protruir, que en este caso, como el ejemplo, tenemos a lo que es una hernia umbilical, digámoslo, entonces va a protruir lo que es intestino. Además, el saco, que va a ser aquellas capas que va a pasar la hernia, y el cuello o la boca. Esto no se va a cumplir siempre. Por ejemplo, las hernias epigástricas usualmente no tienen contenido, sino que lo que se protruye es en sí la grasa. O aquellas hernias, pues, por ejemplo, una hernia diafragmática, como tal el saco, no va a tener pues un saco muy claro, sino que va a ser directamente lo que es pues el estómago. Como tal, entonces recordando, cuello, contenido y el saco herniario. Como tal, la clasificación de las hernias, esto de nuevo enfocado a lo que son abdominopélvicas, van a estar clasificadas clínicamente en si nosotros podemos reducirla o no podemos reducirla. Por el lado de reducibles tenemos a incoercibles y coercibles. ¿Y qué significa eso? Significa que después de yo lograr reducirla, ¿al cuánto tiempo esta va a poder volver a su posición normal? Las que son incoercibles, inmediatamente yo les hago la fuerza, ¿listo? Se reducen, no hay ningún problema, pero suelto mi mano con lo que está haciendo la presión en el momento y pasados unos segundos o inmediatamente estas van a volver a protruir. Esto porque hay un defecto significativo en lo que es la pared y la presión logra pues sacar el contenido. En cambio, las coercibles son de mejor pronóstico y nos hablan de que hay un cierre con una menor presión de la cavidad intraabdominal. Sin embargo, pues las dos son hernias y esto nos sirve más que todo por el lado clínico. Por el lado de las irreductibles, muy importante determinar si aquellas son encarceladas o estranguladas. Esto porque las estranguladas, como bien lo pongo ahí, son una urgencia quirúrgica. Las encarceladas normalmente van a ser aquellas hernias que el cuello o la boca va a ser muy pequeño para que la hernia pueda volver a entrar. Entonces, por más que hagamos fuerza, el contenido no va a volver a entrar. Las estranguladas son un poco similar, pero además van a estar constriñendo o evitando la irrigación de esa porción de contenido del saco herniario, ¿cierto? Entonces van a ser una urgencia porque como no le está llegando sangre oxigenada al tejido, no está permitiendo el retorno venoso, van a generar una isquemia y consecuentemente una necrosis de ese tejido. Van a variar entonces también según su anatomía. Epidemiológicamente, pues las que más vamos a tener van a ser las inguinales indirectas, seguidas de las umbilicales y las incisionales. Pero en general tenemos toda esa lista de hernias que nos pueden dar. Como tal, ya se los dije, las que más vamos a tener, pero también competencia del cirujano general, la epigástrica, la femoral y estas de esta columna de acá, que son unas
especiales, ¿cierto? Entonces empecemos a aclarar. La de Spiegel es una hernia que se da entre las uniones de las aponeurosis. Se da porque recordemos que anatómicamente la pared anterolateral del abdomen está compuesta por lo que es los rectos y los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. Y que ellos tienen sus aponeurosis, que sus aponeurosis llegan a la altura del recto y se combinan para formar la vaina de los rectos. A nivel de lo que es la línea semilunar, ellas llegan a combinarse. Entonces ahí es más susceptible de que una hernia se forme. ¿Por qué? Porque no hay músculo como tal, ahí es pura aponeurosis. A esa aponeurosis que se da en toda la línea semilunar se le llama hernia de Spiegel. También tenemos otras hernias ya un poco más específicas, listo. Quisiera empezar y aprovechando pues que venimos de una charla de apendicitis, lo que es la de, me disculparán pues la pronunciación, pero la de Garigot y la de Amjad, que básicamente es aquella hernia inguinal derecha por la que protruye el apéndice. Si el apéndice está inflamado, va a ser la de Amjad. Esa muy importante a nivel clínico porque nos va a hacer pensar de que esa hernia inguinal va a estar estrangulada y que es una urgencia. Pero en verdad, a nosotros llegar a abrir o también realizando una ecografía, vamos a ver que el paciente, además de esa hernia inguinal, tiene el apéndice ahí inflamado. La de Garigot es simplemente que el apéndice protruye, pero no está inflamado, o sea, el paciente no tiene apendicitis. También tenemos la de Richter, que es cuando una porción del intestino, que es una porción antimesentérica, protruye. Listo, esto puede dar mayor incidencia en lo que es una isquemia de ese tejido. También tenemos otra, por ejemplo, la de pantalón, que en verdad es como un término que se utiliza más coloquialmente, pero que está escrito en la literatura, que es aquella hernia inguinal que además tiene una hernia femoral. Entonces, se dice pantalón porque pues a nivel del cinturón va a quedar, imagínenselo así, el cinturón va a ser el ligamento inguinal, por encima del ligamento va a quedar aquella hernia inguinal y por debajo la hernia femoral. Entonces va a quedar como si fuera un pantalón, ¿no? Esa es la mnemotecnia que se tiene. Y por otro lado, las deslizadas, que es cuando el contenido está adherido al saco herniario y este logra protruir. Es decir, yo tengo la hernia acá umbilical, yo hago la valsalva y ese contenido se va saliendo, se va saliendo, se va saliendo porque está pegado al saco y el saco va a seguir distendiéndose. Dale, listo. Entonces, de nuevo aquí una imagen en la que representamos más o menos cómo van a estar ubicadas las hernias clínicamente. Entonces, habrá pacientes a los que se les va a notar y otros pacientes a los que no se les va a notar. Pero básicamente este va a ser el cuadrito, hágase la imagen mentalmente, de lo que va a ser el contenido pues que nos va a llegar a nosotros a la consulta. Pásalo por favor. Me parece útil repasar un poco de lo que va a ser anatomía para luego explicar un poco de las técnicas quirúrgicas. Recordemos que entonces la pared anterolateral del abdomen se compone de lo que son la capa de la piel, la fascia de Camper, la fascia de Scarpa, que es tejido subcutáneo, ¿cierto? Y los músculos, principalmente oblicuo externo, interno y transverso, y sus fascias. También está la fascia transversal, la grasa peritoneal y el peritoneo. Recordemos que los músculos y sus fascias se combinan y en el medio forman entonces lo que es la vaina de los rectos y también está entonces la presencia de los músculos rectos. Esa pared va a continuar hacia abajo. Recordemos que como tal la pelvis y el abdomen no tienen como un límite anatómico fijo, pues como una estructura, no tienen por ejemplo el diafragma que separa el tórax y el abdomen, sino que este es un límite pues imaginario. Como tal, entonces esos músculos recuerden que vienen desde las costillas y se van a terminar uniendo sus aponeurosis a lo que es el pubis y pues en general sal. Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque si lo ven acá en la imagen de la izquierda, las hernias inguinales son las que más dan debido a que cuando llega esas aponeurosis a lo que es a unirse al pubis, ya tienen muy poco contenido de músculo. Entonces pásalo a la siguiente, por favor. Vemos entonces la importancia del triángulo de Hesselbach, que va a ser esa parte anatómica en la que ya no va a haber músculo y solo va a haber aponeurosis. Entonces, por ahí va a ser el defecto anatómico más importante, porque aumenta la presión intracavitaria, intraabdominal, y lo primero por donde se va a ir el tejido, donde va a protruir, va a ser por ahí. Clínicamente, entonces, lo vamos a tener el triángulo definido entonces por lo que es
el borde lateral de los rectos. Tenemos también ahí los vasos, que son los vasos epigástricos inferiores que salen de las femorales, y lo que es el ligamento inguinal. Pásalo por favor. Como tal, entonces esto nos va a marcar si una hernia va a ser indirecta, una hernia inguinal va a ser indirecta o directa. Aquella hernia directa va a ser entonces, bueno, empecemos mejor con la indirecta, va a ser aquella que va a protruir porque la presión va a ir desplazando el intestino y por ese triángulo de Hesselbach va a moverlo entonces. Entonces, como lo podemos ver acá a la izquierda, va a ser esa hernia que va a salir con el peritoneo sin llegar como tal a lo que es el canal directamente y va a protruir. En cambio, aquella hernia inguinal directa va a ser aquella que va a protruir por el anillo. Recordemos que el canal va a ser la comunicación que existe entre lo que es, pues en este caso, pues el testículo, ¿cierto? Y lo que es la cavidad pélvica. Esto para que pues pueda pasar el conducto deferente y todas las estructuras. Esta, entonces, como se lo digo, va a pasar por el anillo inguinal profundo o interno, que también se le dice. Y como lo pueden ver en la imagen, va a ir por todo el canal inguinal y va a generar entonces esa protrusión. Pásalo ya a la siguiente, por favor. Entonces, como tal, aquí quise hacer un inciso en lo que va a ser la clínica. Cuando hablamos de factores o las guías de práctica clínica nos hablan de factores, hay que hacer una aclaración, pues las guías, hay muchos tipos de guías, hernias umbilicales, de hernias incisionales, de hernias umbilicales, pero en general aquí quise agrupar algunos factores de riesgo que nos pueden hablar de esos pacientes, como por ejemplo es el sobrepeso, la obesidad y la desnutrición. Veamos que no solo lo que es el sobrepeso, el aumento de grasa a nivel abdominal puede favorecer la aparición de las hernias, sino también aquellos pacientes que están desnutridos porque los músculos ya no van a tener la misma consistencia, la pared abdominal no va a tener la misma resistencia. En las hernias inguinales, ser hombre es un factor de riesgo y también es importante a nivel de los antecedentes en las mujeres, los embarazos, porque nos hablan de que la mujer va a estar sometida pues, durante 9 meses a cambios de lo que es el nivel de presión intraabdominal y luego de lo que es el embarazo, ya los músculos y los tejidos ya no van a tener la misma resistencia. Entonces, por eso se habla. Como tal, la consulta, el paciente va a ser muy benigno, va a venir porque me encontré una masa o cuando me cunclillo o toso, siento como que tengo una masa. Entonces va a ser los pacientes pues más benignos. Normalmente estas cirugías se van a programar pues de manera ambulatoria y va a ser porque el paciente, como se los digo, simplemente va a tener la masa. Ahora, ¿qué nos puede hacer pensar en que tenemos una hernia estrangulada? Normalmente va a ser aquel paciente que refiere un dolor muy localizado, muy intenso y que además de eso va a tener cambios a nivel pues de sistémicos, como lo que es la fiebre, náuseas, vómito, y también puede llegar a aquel paciente de que no sienta nada de eso, pero pueda llegar con una obstrucción intestinal o inclusive aquellos pacientes que ya llegan pues con peritonitis. Dale, pásalo. Como tal, entonces aquí les voy a mostrar un poquito de las imágenes. Que tenemos una hernia umbilical. Aquella hernia umbilical, recordemos pues el nombre, es simplemente porque es en la región y se da por la vaina de los rectos. Pásalo, por favor. Y tenemos esta herniota gigante. Hombre, pues yo la vi y dije, ¿qué es ese tumor? Pero entonces resulta, me pareció muy interesante porque el libro de Principios y Práctica de Cirugía ponía este caso clínico de un paciente en condición de calle adulto mayor que estaba en desnutrición, estado crónico de desnutrición, y que durante la clínica entonces fue realizando esta protrusión. Esto es debido a que el paciente tenía, sí, pues su estado de desnutrición, valga la redundancia, lo que favoreció pues de que sus músculos no tuvieran la consistente rigidez ni la saponeurosis y a este paciente se le salió todo el intestino delgado y parte del colon. Pásalo, por favor. También tenemos acá, no se ve muy bien por lo que es la pantalla, pero entonces tenemos aquí lo que es una hernia, el libro pues la decía, hernia indirecta bilateral. Pásalo también, por favor. Y ya como tal, les quería mostrar entonces un video de la mejor sería que fuera, o sea, igual que directa, pero pasa sí, exactamente. Queda más abajo. ¿Listo? Sí.
pasa por abajo. Acuerda pues del triángulo o sea, lo que protruye, por ejemplo, en la femoral es el tejido normalmente graso que hay debajo del ligamento inguinal, ¿cierto? Eh, exactamente, que es abajito del ligamento inguinal. Dale. Que yo viéndola puedo distinguir si es directa o indirecta. Solo viéndola, entonces, pues, por clínica, recordemos entonces que tenemos la palpación, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dicen los libros? Que nosotros podemos meter, pues va a ser incómodo para el paciente, pero entonces con el dedo, listo, vamos a palpar más o menos entonces el anillo externo, listo, y vamos a meter por ahí el dedo. Entonces, se dice que si nosotros logramos palpar pues la hernia, y la hernia logra pues reducir hasta lo que es el anillo externo, es una hernia directa, listo, y si no, pues es una hernia indirecta. Gracias por la pregunta y por la aclaración. Sí. Así se va. Entonces, dale, por favor. Y tenemos entonces esta condición que es la diástasis de los rectos, que en verdad es muy difícil pues distinguirla para el médico general de lo que es una hernia. Pero entonces, ¿qué es la diástasis de los rectos? Normalmente esto se da porque los rectos se separan de su aponeurosis. Hay diferentes etiologías, por ejemplo, está descrita el embarazo en las mujeres, en los hombres más que todo la obesidad grado 2, que básicamente entonces los rectos se separan, queda expuesta a lo que es la aponeurosis, la vaina de los rectos, y como es aponeurosis, cuando el paciente hace una valsalva, cuando tose, cuando hace fuerza con el abdomen, por ahí protruye todo el intestino. Vean que es muy marcado ahí cómo sale todo el contenido. Esto es benigno, pues, es factor de riesgo para que después el paciente pueda presentar sí, una hernia, pero como tal es totalmente benigno y se realiza tratamiento sintomático, ¿cierto? Y con fisioterapia para el fortalecimiento de esos músculos. Pásalo, por favor. Ya como tal, entonces aquí les quise traer lo que es dos videitos. Tenemos entonces aquí lo que es hernia inguinal. Hoy en día no solo la cirugía pues en general, sino también las cirugías de hernias, se han llevado lo que es cirugía laparoscópica. Actualmente hay dos técnicas que son como las madres pues de las técnicas laparoscópicas inguinales, que son la TEP y la TAP, que vienen del inglés por Total Extraperitoneal, y esta que es la TAP, que es transabdominal transperitoneal. Es decir, que aquí la diferencia es que si llegamos a lo que es el peritoneo, si hacemos el neumoperitoneo como tal, clásicamente como lo conocemos, y vamos a hacer la entrada pues al canal inguinal desde atrás hacia adelante. En la otra, lo que les dice, la TEP, simplemente vamos a llegar a lo que es las fascias, el peritoneo, ¿cierto? Pues vamos a ver el peritoneo atrás y vamos a inflar es desde las fascias. A nivel pues de guías y lo que nos dicen pues los artículos, ahorita les voy a mostrar, pero la verdad es que no han visto mucha diferencia entre las dos técnicas a lo que significa lo que es la recurrencia, pero sí han dicho que a lo que es hernias bilaterales se prefiere la TRAP o la transabdominal antes que la TEP, porque con la TEP tendríamos que hacer varias incisiones. Con esta simplemente haríamos una misma incisión, corregimos un lado y luego corregimos el otro. Pásalo, porfa. Y como tal, aquí tenemos la corrección de una hernia umbilical. Acá la van a hacer por una técnica que es la técnica de Mayo. Esta me pareció muy chévere porque las hernias es algo muy benigno y algo que se ha venido a hacer desde mucho, mucho tiempo. Y la primera de las primeras descripciones que se hicieron fue del doctor William James de Mayo, uno de los fundadores de la clínica de Mayo, que en 1901 describió una serie de pasos para poder corregir las hernias de forma correcta. Actualmente pues existen muchas técnicas, Rogers, Seno, inclusive técnicas para hacer simplemente eh, la, la incisión, ¿cierto? Pero de qué va a depender el que decidamos hacer una técnica o la otra, primero de la escuela,
Hay escuelas que prefieren entonces usar técnicas viejitas como la que es la técnica de Mayo o técnicas más nuevas como la de seno, que han mostrado pues mejor trato pues a los tejidos. Pero a nivel de evidencia se ha demostrado pues que a nivel de comorbilidades, de recidiva, no hay diferencias entre las técnicas viejas que utilizamos y las nuevas que han llegado a salir. Como tal, entonces, avanzar un poquito más, por favor. La técnica entonces consiste en llegar a hacer la incisión a nivel, por ejemplo, en este caso es umbilical, encontrar el saco herniario, disecar entonces el saco, lo vamos a sacar porque ya es tejido, pues que no va a volver a su posición anatómica y ya está dilatado, y cuando ya tenemos el contenido, lo vamos a volver a meter. Como tal, entonces me gusta mucho esta, porque además de ser una técnica de incisión, también es una hernia, también es una técnica de reparación. Adelántalo un poquito más, un poquito más. Ahora te adelantaste mucho, devuélvete un poquito. Ahí, listo. Ahí, como lo ven, ¿qué nos decía el doctor de Mayo? Él cogía y ponía punto por punto. Y cogía de agrupaciones de puntos de 3 o 4 y los cerraba juntos. Esto actualmente es muy raro de ver. Normalmente se cierran las heridas por puntos continuos. Y luego se pone la malla en esta técnica que explicó el doctor. En su tiempo no se ponían las mallas, pues porque no había esa disponibilidad. Hablamos de que 1900, pues aún no existían las mallas para este tipo pues, de cirugías. Actualmente entonces pues se tiene la colocación de la malla porque se ha visto que tiene menor recidiva y ayuda pues más al paciente. Dale, pásalo, no hay ningún problema. Y como les venía diciendo, pues hay varios estudios, varias técnicas y lo que dicen la evidencia o lo que se ha podido ver también basado en guías de práctica clínica, por ejemplo las colombianas, las indicaciones de técnicas específicas son para casos específicos, más que todo, por ejemplo, aquellas hernias con las que vengan los niños, hernias congénitas, bilaterales o inclusive hernias incisionales. Sin embargo, hernias que van a ser las más frecuentes, como una hernia unilateral inguinal, una hernia umbilical, normalmente va a depender la técnica que se va a usar de la elección del cirujano. Y dale, pues ya como tal, eso era lo que les traía, chicos.